no estamos cantando a una pasión terrenal, sino a una pasión eterna, el Dios de lo eterno, que nos permite alabarle y glorificarle. Bien, damos gracias al Señor por estar una vez más a puertas abiertas, por estar de pie. Damos gracias al Señor que nos ayuda a perseverar. Gracias a todos por sus oraciones en este tiempo. Se sienten y son muy necesarias. Qué lindo que es cuando la iglesia ora los unos por los otros, porque damos cumplimiento a la palabra del Señor. Sobrellevamos las cargas, oramos y agradamos al Señor de esa manera. Vamos a continuar con la predicación que nos quedó pendiente de la pasada semana. Libro de los Gálatas, capítulo 2. Vamos a ver en esta mañana y meditar de los versículos 11 al 14 del libro de los Gálatas, este segundo capítulo, esta carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe a la iglesia, a las iglesias de Gálatas, ¿sí? El sermón de esta mañana tiene por título La corrección es amar. Y ya el título nos lleva a meditar. Corregir es amar. Corregir es preocuparse. Corregir es pensar en que a quien estamos corrigiendo lo estamos amando. Pero también del otro lado nos lleva a entender que cuando nos corrigen, nos están amando. Cuando alguien nos corrige, nos ama. Y si nos ama, nos va a corregir. Porque todo aquel que ama se preocupa, ¿sí?, por quién está amando. Y parte del amor es la corrección. Parte de amar es ver que esa persona se está equivocando. Y si yo siento el amor y no tan solo lo digo, algo yo debo hacer para corregir. Eso es lo que vamos a ver y vamos a meditar. ¿Y por qué es necesario corregir? Para demostrar el amor. Vamos a verlo en estos versos. Mis hermanos, dentro de tantas cosas importantes que pueda haber en nuestras vidas, hay muchas cosas que son importantes para nosotros y muy necesarias, ¿verdad? Hay algo dentro de todo lo importante, hay algo en particular que todos nosotros en algún punto de nuestra vida necesitamos entender. Hay algo que en algún punto de nuestra vida necesitamos entender. Algunos lo van a entender tal vez más tempranamente, otros tal vez lo van a entender después de equivocarse mucho o después de ser corregidos muchas veces. Y es lo siguiente: saber y hacer son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Saber y hacer son dos cosas totalmente diferentes, pero tienen algo en común, tienen que ir juntas. Es como la fe y el arrepentimiento. Tienen que ir juntos, son dos cosas diferentes, ¿sí? Uno puede creer sin arrepentirse y hay gente que puede estar arrepentida de lo que hizo sin creer, pero una cosa no funciona sin la otra. Lo mismo pasa con el saber y con el hacer. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, yo puedo o cualquiera de nosotros puede estudiar algo, puede capacitarse para hacer algo o para conocer algo. Pero realmente nos vamos a dar cuenta que esa capacitación o ese conocimiento nos sirve cuando vayamos a hacerlo. A ver, yo puedo ver puedo ir a un aprendizaje de cómo hacer, vamos a poner un ejemplo simple, un bizcochuelo. Alguien me va a enseñar. Pero ¿cuándo yo me voy a dar cuenta si lo que yo aprendí realmente funciona? Cuando lo haga. Cuando llegue al punto final de poder practicar lo que aprendí, cuando lo pruebe, me voy a dar cuenta si lo aprendido realmente funcionó en mi vida, ¿verdad? Entonces, cuando pongamos en práctica lo que hemos aprendido, nos vamos a dar cuenta si realmente lo aprendido dio fruto en nuestra vida. Hermanos, en el Evangelio funciona igual. A medida que nosotros vamos creciendo en nuestra relación con el Señor, a medida que vamos madurando en la vida cristiana, y vamos conociendo más profundamente el Evangelio del Señor Jesucristo, hermanos, pasa algo. Son muchas más las cosas que están delante nuestro que necesitan ser llevadas a la práctica. ¿Sí? Cuando yo más conozco, es mayor el desafío que yo tengo para poder practicar lo que estoy conociendo. Pero aunque a nosotros nos pese, aunque a muchos de nosotros nos
pese, hay una realidad que nos abarca a todos. Hermanos, no nos sirve de nada llenarnos de conocimiento y no poner en práctica lo que sabemos. No nos sirve de nada llenarnos de sabiduría. No nos sirve de nada aprender y aprender si no llega un punto en nuestra vida en que entendemos que debemos volcar lo que estamos aprendiendo, que debemos llevarlo a la práctica, ¿sí? No tan solo ser oidores que reciben y reciben conocimiento y llenamos nuestra mente, tenemos el saber en la mente, pero no lo practicamos. Y esto es algo que nos pasa a todos. Le pasa a mí, le pasa a vos, le pasa a toda persona. En lo espiritual y en lo no espiritual también, ¿sí? A ver, hay gente que paga por un curso. ¿Usted pagaría por un curso y gastaría tal vez, no digo lo último, pero tal vez se apretaría mucho económicamente para capacitarse en un curso y dejar dormir ese conocimiento por los años? Pasarían los años y usted diría, me siento con algo pendiente. No lo pude realizar, no pude llevarlo a la práctica. Siento como que todo el tiempo y el dinero que invertí, las cosas que postergué para estudiar, me dieron un conocimiento que nunca lo pude practicar. Y es como una materia pendiente que muchos tenemos, ¿sí? Pero hermanos, en lo espiritual, el peso no es tan solo algo tan simple de asimilar. Porque en lo espiritual tenemos demanda. A mayor conocimiento del Señor, son más las cosas que nosotros debemos practicar. Por eso, hermanos, no nos aflijamos, no nos preocupemos por lo que no conocemos de la palabra, pero sí procuremos que aquellas cosas que sí hemos conocido, tratemos de practicarlas. Debemos practicarlas. Amén. No te preocupes si no eres un maestro en la teología, si no tienes todo el conocimiento bíblico. Preocúpate que aquellas cosas que has aprendido, por más simple que sean, ¿las estoy practicando o no? ¿Las estoy llevando a la práctica o no? Hablando de esto, mis hermanos, esta situación le pasó al apóstol Pedro. ¿Sí? Esta situación que estamos hablando le pasó al apóstol Pedro. Él se encontró en un momento de su vida en que negó con sus hechos lo que decía con sus palabras. El apóstol Pedro, como muchos de nosotros, sabía algo. Había aprendido algo muy importante relacionado a la vida cristiana práctica, pero no lo puso en práctica y decidió actuar contrariamente a lo que él creía. ¿Sí? Vamos a ver en la palabra, vamos a la palabra, vamos a leer estos versos, Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 14, vamos a orar y vamos a meditar y reflexionar en este pasaje. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 del libro de Gálatas, versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El verso 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Finalmente el verso 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oremos, hermanos. Padre Santo, una vez más, acudimos a tu presencia, Señor. Exponemos nuestras vidas ante tu verdad, ante tu santidad, ante la grandeza de tu nombre. Y necesitamos, Señor, que humildemente nos pongamos ante ti para que tú nos des sabiduría. Necesitamos, Señor, de tu conocimiento. Necesitamos, Señor, que nuestro entendimiento sea despejado de toda duda, de toda incredulidad y de todo pensamiento, Señor, que venga a nosotros a plantearnos distracciones o a llevarnos, Señor, a la preocupación por lo que vendrá después. Sea, Señor, este tiempo dedicado, Señor, fielmente
a ser receptivos a lo que tu Espíritu Santo nos quiere hablar, a lo que tu Espíritu ya reveló a través de estos versos. Sea nuestro entendimiento iluminado, Señor, por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nosotros no podemos continuar si no brevemente tenemos un contexto de esto. ¿Qué pasó acá? Fíjense que aquí está el apóstol Pablo hablando y está diciendo: tuve que resistir a Pedro, tuve que confrontar a Pedro, tuve que hacérselo cara a cara, delante de todos, no fue en secreto. Pero ya vamos a entender por qué, porque muchas veces nosotros podemos decir: pero ¿cómo, pastor? Acá no hay una contradicción. La Biblia no nos enseña que si tu hermano peca, si ves a tu hermano pecar, debes ir en secreto y hablarlo tú solo y después ir con testigos. ¿Verdad que el Señor Jesús enseñó eso? Pero acá estamos viendo una falta grave, una falta que fue en público, una falta que fue a la vista de todos. Todo el mundo se enteró, todos los que estaban ahí vieron el obrar, ¿sí?, confuso del apóstol Pedro. Y dice Pablo: cuando él vino aquí a Antioquía, yo le tuve que resistir. ¿Entendemos esto? Hubo un encuentro entre Pablo y los líderes de Jerusalén. Eso lo vimos en los versos anteriores, donde Pablo y los líderes de la iglesia de Jerusalén se juntaron y dijeron: esto es lo que el Señor me reveló, esto es lo que yo estoy predicando, dijo Pablo. Y los líderes de la iglesia de Jerusalén dijeron: bueno, esto es lo que el Señor nos ha instruido a nosotros y es lo que estamos predicando. Ustedes se acuerdan que vimos que hubo un acuerdo en la doctrina. Era la misma doctrina, el mismo evangelio que fue para los 12, fue el mismo evangelio verdadero que Pablo recibió en secreto. Entonces no había contradicción, ¿sí? Prediquemos. Entonces quedaron: Pablo fue enviado a los gentiles. Los gentiles son los que no eran judíos. Y el resto de los discípulos del Señor predicaban en Jerusalén a la iglesia de los judíos. Y muchos de ellos se convertían a Cristo. Pero también habían quedado en un común acuerdo: no obliguemos a los gentiles a cumplir tradiciones para que primeramente ellos hagan rituales, se circunciden y hagan todo el protocolo judío antes de ser creyentes. Porque muchos de los judaizantes decían: hay que circuncidarse, hay que cumplir con los rituales de la tradición judía, hay que comer ciertas cosas y ciertas cosas no, para recién poder ser salvos. Cristo salva, pero también hay que hacer esto, esto y aquello. Hermanos, el verdadero evangelio y los líderes de la iglesia, tanto Pablo como los demás, llegaron a un acuerdo que eso no era el evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Teniendo esto en mente, ¿sí?, teniendo todo esto en mente, después de esa reunión, es muy probable que Pablo haya vuelto a la ciudad de Antioquía, en donde estaba la iglesia que fue formada por judíos que habían creído en Cristo y por gentiles, los que no eran judíos. Una iglesia creciente, mayormente formada por no judíos. Si alguien te dice o nos dice que nosotros somos gentiles, está en lo correcto, porque ninguno de nosotros es judío, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene ascendencia judía, ascendencia ni descendencia hebrea. Entonces nosotros somos gentiles, ¿sí? Hemos creído en Cristo. Y el Evangelio fue para nosotros, tanto como para los judíos. Esa iglesia se formó tanto como por judíos y gentiles. De esa iglesia Pablo salió como misionero. Fue enviado a predicar a los gentiles. Y así empieza nuestro texto. Dice Pablo: cuando Pedro vino a mi iglesia local, Antioquía era la iglesia local del apóstol Pablo, donde él fue enviado como misionero a predicar. Amén, hermanos. Entendamos esto como punto de partida para lo que viene y veamos qué importantes enseñanzas nos dejan estos versos para nosotros. Por favor, veamos de nuevo los versículos 11 y 12 como punto de partida para empezar a meditar en esto. Dice el apóstol Pablo: después de todo lo que pasó, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, ¿sí?, porque era de condenar. Esa palabra resistir significa enfrentar, confrontar. Me paré enfrente a él y mirándolo a los ojos, le dije lo que tenía que decir. Hermanos, lo que pasó ahí era un asunto grave. ¿Sabe por qué? Porque lo que estaba pasando acá con la actitud del apóstol Pedro era algo que ponía en juego la credibilidad del Evangelio. Ponía en juego el testimonio del Evangelio. ¿Cómo Pedro hace esto?
¿Cómo Pedro puede tomarse una atribución de hacer algo así? ¿Sí? Estaba poniendo en juego la credibilidad nada más ni nada menos que del Evangelio de Jesucristo. Esto no era un club social. La iglesia no era un grupo de amigos que se juntaban a comer un sándwich todos los viernes por la noche. No, hermanos, era la iglesia del Señor Jesucristo. El legado de Cristo en la tierra. Había un testimonio, había algo muy grande, muy fuerte dentro de la iglesia del Señor. Tal es así que en la iglesia naciente muchos decían: no nos animamos a ser parte de la iglesia, porque el testimonio de la iglesia es muy bueno y nosotros tenemos una vida muy desordenada. La iglesia tenía un testimonio muy fuerte, hermanos queridos. Pero vemos al apóstol Pedro ser confrontado cara a cara por el apóstol Pablo. Un comentarista bíblico dice: esto fue un choque de dos grandes, como que dos potencias se enfrentaron. Pedro era considerado, como dijo Pablo, uno de los pilares del Evangelio. Pedro era una de las columnas del Evangelio. Pero el apóstol Pablo dijo: a mí el Señor Jesús me dio el mismo Evangelio que a él. Entonces Pablo lo confronta cara a cara, ¿sí? Mirándolo a los ojos, ¿sí? Y Pablo dice que la actitud de Pedro era digna de condenar, era una muy mala actitud. Y el verso 12, hermanos queridos, nos explica qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó según lo que dice el apóstol Pablo? Pedro comía con los gentiles sin ningún problema. El apóstol Pedro se juntaba, compartía la mesa, compartía la comida con los gentiles. Usted recuerde que los gentiles no cumplían las tradiciones de los judíos. Los judíos había cosas que no comían, había cosas que no hacían, porque las consideraban impuras. En cambio, los gentiles comían de todo, no se privaban de nada, no se restringían de nada. Entonces el apóstol Pedro comía con ellos, no tenía ningún problema, participaba en la mesa. Amén. Supuestamente Pedro, hermanos, había dejado atrás sus prejuicios de judío. Lo que todo judío consideraba de los gentiles, que eran impuros, ¿sí? Que no podían ser salvos si primero no cumplían con los rituales judíos, ¿sí? Hermanos, gentiles y judíos no se juntaban. Pero esto no era lo que estaba pasando en esta iglesia. En la iglesia de Antioquía sí se juntaban, sí compartían la comida, sí compartían la mesa, sí tenían una vida de comunión juntos. Hermanos, nosotros debemos recordar que en el libro de Hechos, allá por el capítulo 10, el apóstol Pedro recibe una visión, ¿sí? Recibe una visión y el Señor le dice: Pedro, lo que estás viendo ante tus ojos, mata y come. Bajó un lienzo, ¿sí? Pedro recibe una visión de toda clase de animales y Pedro le dijo al Señor: no, Señor, porque ninguna cosa impura entrará en mi boca. ¿Y cuál fue la respuesta que Pedro escuchó del Señor? Pedro, no llames impuro a lo que yo he limpiado, ¿sí? Pero no tan solo el Señor se refería a las tradiciones alimenticias, a la dieta especial que los judíos tenían, ¿sí? No comían nada con pezuña, no comían nada que no tuviera escamas, no comían ningún animal ahogado, ¿sí? ni ahorcado, mucho menos nada sacrificado a los ídolos. Pero el Señor también le dijo: ve y predica el Evangelio a toda criatura. Jesucristo ya lo había enseñado. Por lo tanto, ¿qué dijo el Señor Jesús en la gran comisión? Ir y hacer discípulos solamente a los judíos. Dijo así el Señor: a toda criatura. ¿Quiénes son? Los gentiles también, los no judíos. Y hermano, usted medite en esto. ¿Quién fue casualmente el primero que fue ordenado por el Señor para predicarle a los gentiles? No fue Pablo, fue Pedro. Pedro fue y le predicó a los gentiles. Pedro fue y pernoctó una noche en casa de los gentiles, ¿sí? Y les predicó el Evangelio y compartió con ellos, habitó en su misma casa, comió su misma comida, se sentó a la misma mesa. Por eso es que Pablo, cuando ve esta actitud de Pedro, dice: no puedo entender, pero tampoco puedo dejar pasar por alto esta actitud que Pedro está teniendo. Amén, hermanos. Pedro en esa visión entendió y él dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro lo entendió, Pedro lo aprendió, Pedro tenía el conocimiento en su mente. Pero ¿qué pasó con Pedro? Al momento de practicarlo, no lo hizo. Amén. Al momento de ponerlo en práctica, no lo hizo. Ahora,
¿qué pasó? Llegaron a la iglesia, dice la palabra, unos varones, ¿sí? Llegaron a la iglesia unos varones que eran enviados por Jacobo. Jacobo es el apóstol Santiago, el que escribe la carta, el libro de Santiago, es el hermano del Señor Jesús. Estos hombres llegaron para ver cómo funcionaba esta iglesia, porque era el comentario en Jerusalén. En Antioquía hay una iglesia no solo de judíos, sino de gentiles también. Bueno, Santiago envía unos varones a pedir un informe, a ver cómo estaba funcionando esta iglesia. Pero fíjese qué importante este dato, cómo el apóstol Pablo los llama en el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo les dice Pablo a estos varones que llegaron? Los de la circuncisión. Dándonos a entender que estos varones aún todavía obligaban a los gentiles a cumplir con todos los rituales judíos. Primero debes circuncidarte para ser salvo. Sí, es verdad, Cristo salva, pero primero hay que circuncidarse. Y no solo circuncidarse, cumplir con todos los rituales y tradiciones judíos para recién ser salvos. Mis hermanos, este no era el evangelio que Cristo había predicado. Este no era el evangelio que ni siquiera Pedro predicaba. Ni siquiera Pablo predicaba este evangelio, pero estos varones venían a tratar de judaizar a los gentiles. Hermanos, y Pablo dice lo siguiente, que Pedro, antes de que estos varones llegaran, no tenía ningún tipo de inconvenientes en compartir la mesa y la comida con los hermanos gentiles. Pero cuando vio que estos varones llegaban, él tuvo miedo. Dice que él se retraía. Esta idea de retraerse nos hace entender que Pedro se escondía. Bueno, Pedro, ¿vas a comer con nosotros? No, hoy no puedo. Pedro, ya está la mesa puesta. No, no puedo. Y se iba con estos varones. ¿Sí? ¿Usted qué hubiese hecho ver una actitud así? Muchos de nosotros tal vez lo hubiésemos dejado pasar por alto porque tal vez lo hubiésemos dicho, bueno, pobre Pedro es considerado una de las columnas y los pilares del Evangelio y no puede quedar mal con las altas autoridades del cristianismo. Bueno, lo entendemos, ¿sí? Pero Pablo dijo, no hay nada que entender acá. Esto no se puede entender, ¿sí? No es correcto, no es bíblico, no es de cristianos verdaderos obrar de una manera y al momento, por la presión de otra persona, obrar de otra manera. Pero hermanos, primero, para empezar a meditar en esto, debemos entender algo muy importante sin demonizar a Pedro. Porque ya muchos de nosotros tenemos, y bueno, ¿qué podemos esperar de Pedro? Si lo negó a Cristo, no va a negar a estos hermanos. ¿Qué podemos esperar de Pedro, un hombre tan impulsivo, que cuando Cristo predicaba de la paz y de amar a los enemigos, sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que vino a buscar a Jesús? ¿Qué podemos esperar de Pedro? Que dudó y se hundió en el agua, cuando que el Señor le dijo, hombre de poca fe. Y muchos tenemos ese concepto de Pedro, hermanos, pero no nos confundamos. Todos somos Pedro. No nos confundamos, no hagamos de Pedro el ejemplo a no seguir. Esto, hermanos, primero nos enseña y nos hace ver que la vida de los primeros cristianos no era fácil. La vida de los primeros cristianos, hermanos, no era nada fácil. El hecho de ser un apóstol del Señor, el hecho de haber sido instruido y enseñado por el Señor Jesucristo, no significaba que ellos no tuvieran sus diferencias. No era fácil ser creyente en la iglesia primitiva. No era fácil haber sido instruido por el Señor Jesucristo y mantener el legado de santidad y de obediencia que Cristo había dejado. Y esa responsabilidad estaba sobre Pedro. Esa responsabilidad estaba sobre cada uno de los discípulos del Señor. Hermanos, al igual que nosotros, ellos luchaban con su naturaleza pecaminosa. Al igual que vos y yo luchamos cada día. No hagamos de Pedro el ejemplo a no seguir. Tomemos esta actitud como punto de partida para un aprendizaje para vos y para mí. Pero cualquiera de nosotros lucha cada día como luchaban ellos. Tenían tentaciones a alejarse de la verdad. Eran seducidos por situaciones que vivían a negar su fe, así como nos pasa a nosotros.
Hermanos, vos y yo cada día somos desafiados a negar nuestra fe. Cada día somos expuestos y tentados a decirle que no al Evangelio para quedar bien con los demás. ¿Cuántas veces nos hemos callado y no hemos predicado a Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos callado la boca para no tener conflicto? No, porque si le digo se enoja. No, porque si le digo después queda todo mal. ¿Con qué cara nos miramos a los ojos en la mesa si yo hablo lo que tengo que hablar? ¿No les ha pasado? Y nos pasa todos los días. La vida de los primeros creyentes era tan difícil como lo es para vos y para mí hoy en día marcar una diferencia en la sociedad. Somos tentados a negar, hermanos, con nuestros hechos lo que decimos con nuestra boca. ¿Y sabe qué, hermanos? Aunque nos pese, quedamos muy expuestos muchas veces porque terminamos haciendo cosas que habíamos dicho que jamás íbamos a hacer. Terminamos negando al Señor, cuando que hemos dicho, yo nunca voy a negar a Cristo. Y tal vez no andamos por la calle diciendo, ¿sabe qué? Yo no soy cristiano, es mentira, ustedes me vieron en la iglesia, pero fui de casualidad. No hacemos cosas tan insólitas como esas, pero muchas veces nuestro silencio y nuestras actitudes dicen mucho más que nuestras palabras. Y a veces con actitudes negamos el Evangelio. A veces con nuestro silencio somos cómplices del pecado de los demás y terminamos negando a Cristo. Todos somos Pedro. Todos somos Pedro, hermano. Y esto nos tiene que llevar a meditar. Hermanos, esto le pasó a Pedro. Y esta actitud que tuvo Pedro fue confrontada por Pablo. Por alguien que decidió amarlo. Y muchas veces decimos, yo no puedo asociar que alguien me mire los ojos y me diga, como decían muchas veces, y le chantó las 40. No sé si fueron 40, 50 o 100, pero Pablo dijo lo que tenía que decir. Yo creo y considero que Pablo obró como le hubiese gustado que obraran con él. Y él dijo, esta actitud no puede pasar por alto, porque el Evangelio de Cristo está en juego. Y el Evangelio de Cristo es veraz y es transparente. Y estas cosas ensucian la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Todo lo contrario a lo que vos y yo muchas veces hemos hecho. Muchas veces nos hemos callado. No, porque es mi hijo. No, porque es mi hija. No, porque es mi esposo. No, porque es mi esposa. No, porque es mi hermano. No, porque es mi tía, porque es mi mamá. Y nos juntamos siempre. Y si hablo, se echa a perder todo. Y después no nos juntamos más. Y después me van a mirar con odio. Hermanos, yo no creo que el apóstol Pablo haya pensado, bueno, Pedro se va a enojar conmigo, es una de las columnas del Evangelio, comió con Jesús, durmió al lado de él, caminó con él, predicó con él. Pablo no tuvo en cuenta esas cosas. Pablo tuvo en cuenta que estaba en juego la verdad del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio verdadero. Hermanos, Pedro tuvo miedo de que su reputación, de que su postura como columna, como pilar del cristianismo se viera manchada por el hecho de juntarse con hermanos gentiles que comían cualquier cosa, que no se circuncidaban, que no respetaban las tradiciones. Y Pedro dijo, ahora vienen los varones enviados de la iglesia de Jerusalén, ¿y qué van a decir de mí? Van a llevar un informe y mi reputación va a ser manchada. Pedro puso por encima el qué dirán. ¿Qué dirán de mí en Jerusalén? ¿Qué dirá Santiago? ¿Qué dirán los demás líderes cuando sepan de que yo estoy compartiendo con los gentiles? Pero ¿cómo, Pedro, no habías recibido una visión del Señor de que Dios no hace acepción de personas, de que no tenés que llamar impuro lo que Él ya limpió y ahora estás obrando contrariamente? ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha dicho, lo sabías? Pero vos sabés que es así, estás haciendo lo contrario. Pero ¿para qué aprendes esto? ¿Para qué estudias tanto si terminas haciendo lo contrario? Somos nosotros. Esto nos pinta de pies a cabeza. Esto habla de nosotros. Pero no, pastor, le pasó a Pedro y yo jamás haría algo así. No sé si no haríamos algo así, pero hacemos otras cosas que dejan mucho que desear en nuestra vida cristiana, hermanos. Hermanos, no es posible que exista un evangelio para un tipo de personas y otro evangelio para otro tipo de personas. Hay un solo evangelio. ¿Amén? Como dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, así también hay un solo evangelio. Y ya lo había dicho el apóstol Pablo. ¿Acaso hay otro evangelio?
Si alguno de nosotros o aún un ángel del cielo viene a predicarles un evangelio diferente del que le estamos predicando, sea maldito. No hay un evangelio para gentiles y un evangelio para judíos. El evangelio de Cristo es el mismo. No hay dos clases de evangelio. Amén. Entonces, hermanos, por eso Pablo confronta cara a cara al apóstol Pedro. Y hermanos, entendamos esto, no se trataba de que Pablo tenía algo en contra de Pedro. Esto no es una cuestión de jerarquías, esto no es una cuestión de celos, ni tampoco de despecho. Ahí está el pilar del evangelio, ahí está la columna del cristianismo. Mira lo que está haciendo, ahora me va a escuchar. No, hermanos, no tengamos a Pablo con esa actitud. Pablo no era un hombre que estaba enojado, Pablo no era un hombre que estaba en contra de Pedro, sino que por amor al evangelio y por exaltar la verdad de Cristo hizo lo que tenía que hacer. Esa actitud debía ser corregida para que el evangelio del Señor no fuera manchado, no por otra cosa, para que el evangelio de Cristo quedara en lo más alto, como venía siendo. El evangelio de Cristo debía quedar limpio. Y no por una actitud de una persona, por más líder y por más influencia que tenga, se podía pasar por alto. Meditemos en esto, hermanos. Ninguno de nosotros está exento de la tentación de avergonzarse del evangelio o de caer en la hipocresía. Todos somos Pedro. Todos podemos caer. No digamos, hermanos, a mí esto no me va a pasar. Porque cada uno de nosotros estamos expuestos a la misma tentación. Hermanos, esto es una lucha del día a día, que debemos pelear como creyentes. Por eso el apóstol Pablo más adelante diría, si alguno cree estar firme, cuídese que no se caiga. Esto es una lucha diaria. Poner en alto el nombre de Cristo y en alto el Evangelio del Señor Jesús es una lucha diaria. Y vos y yo estamos expuestos todos los días a no caer en esta hipocresía. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo actuamos vos y yo bajo presión? ¿Cómo actuamos en el día a día bajo presión? ¿Y a qué me refiero cuando digo presión? En el día a día, en lo cotidiano, en los diferentes ambientes o ámbitos donde nos rodeamos con gente. ¿Cómo actuamos bajo presión? Muchas veces nos ha pasado, che, ¿es cierto que ustedes en la iglesia, los evangélicos, enseñan esto, enseñan el otro? ¿Ustedes están en contra de esto o están en contra del otro? Y muchas veces los creyentes decimos, no es tan así, para no caer mal, para que no nos miren mal. Y no, porque yo tengo que compartir tantas horas por día con esas personas, tengo que compartir todo el año. Es más, estoy más tiempo con gente que no es creyente que con gente que sí lo es. Y es difícil, usted tiene que estar en mi lugar. Y siempre decimos, tenés que ponerte en mi lugar. Porque soy yo el que está ahí todos los días. Soy yo el que se roza con esta clase de personas. ¿Cómo actuamos bajo presión? ¿Es verdad que ustedes los creyentes no comparten estas cosas? No es tan así. Pero mira, no, a vos te han explicado mal y queremos disfrazar la realidad para no caer mal, para que no nos miren mal, para que no hablen a nuestras espaldas. Y nos olvidamos que Cristo dijo, si alguno lo rechaza, a mí me rechazan. Si alguno habla mal de ustedes, está hablando mal de mí. No teman, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo ya vencí al mundo. Y Cristo ya venció las habladurías, los chismes, esos comentarios que hacen de nosotros por ser cristianos. No te juntes porque en la iglesia le lavan la cabeza. No creen lo que creemos nosotros, no lo invites. Y el cristiano no está llamado a ser popular. Si el cristiano es popular en el mundo, créame, y hay mucha duda de que sea popular en los cielos. Si somos populares en el grupo en donde nos movemos, es porque le estamos cayendo bien a todos. Y el cristiano, más que un bocadillo dulce en la boca del mundo, es un grano de sal. Y vamos a ser escupidos del mundo, y vamos a ser rechazados. Pero si le caemos bien a todo el mundo, hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Estamos dando una imagen distorsionada del Evangelio. Hermanos, la otra pregunta es, ¿estamos dispuestos a defender nuestra fe? Y yo creo que todos diríamos, sí. ¿A qué precio? ¿Bajo qué costo? ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe al costo de tener muchas veces enemistad contra nuestra propia familia?
Jesucristo dijo, yo no he venido a traer unión, sino yo he venido a poner padre contra hijo, hijos contra padre, pero no una guerra por cuestiones vanas, sino por estas cosas, sino por estas cuestiones, a defender nuestra fe. ¿Y cómo nos cuesta? Y les está hablando a alguien que se siente Pedro muchas veces. ¿Cómo nos cuesta cuando es con aquellos que más amamos? ¿Cómo nos cuesta cuando es con nuestra propia sangre, con nuestra propia carne? Marcar la diferencia, poner el nombre de Cristo en alto, no porque se va a enojar, no porque se va a entristecer, no porque suena muy duro esta palabra en mi boca. ¿Pero no dice acaso la palabra que es necesario obedecer a Dios y no a los hombres? ¿No dice acaso la palabra en todo su contexto que el creyente debe vivir para agradar al Señor y no caer bien donde caiga? Y muchas veces somos como los gatos, los tirás, ¿cómo caen los gatitos? Siempre caen paraditos. No conozco gato que caiga de espalda, a no ser que sea un gato de peluche. Pero muchas veces los creyentes somos así, nos tiran y siempre caemos parados. En cualquier lugar caemos parados. Entre los mundanos, entre esto, entre los otros, caemos parados. Y les caemos bien a todos porque nos acomodamos y le buscamos la forma de ser agradables y lindos para todos. Pero un día daremos cuenta. Un día daremos cuenta al Señor. Hermano, y estamos todos, vos y yo, incluidos en esto. Este mensaje nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Estoy dispuesto a ser creyente? Me cueste lo que me cueste, así me cueste la soledad. Así me cueste la soledad y el desprecio y verle la espalda a aquellos que un día estuvieron conmigo, todo risa y todo bien, a causa del Evangelio del Señor. Hermanos, este pasaje nos anima a ser íntegros. Debemos ser siempre los mismos, sea cual sea la situación, ante quien sea y en el lugar donde estemos. Hermanos, nuestra fe y nuestra creencia no se negocia. La fe del creyente no se negocia por la aprobación de los hombres ni por bienestares momentáneos. No, porque si yo confronto esto me pierdo de este beneficio. ¿Cuántas veces los creyentes se callan para no dejar de recibir un beneficio que están recibiendo de alguien? ¿A qué precio, a qué costo estamos dispuestos? Hermanos, este pasaje también nos anima a la corrección. A veces debemos ser tolerantes, preste atención a esto. A veces debemos ser tolerantes con algunas conductas, mayormente en aquellas personas que son nuevas en la fe o que son inmaduros. Pero el creyente no puede ser tolerante, ¿sí?, con pecados que son muy evidentes. Mis hermanos, el Señor nos llamó a la tolerancia, ¿verdad? El Señor nos llamó a la misericordia. El Señor nos llamó a ser compasivos. Cristo es compasivo y Cristo quiere que vos y yo seamos compasivos, pero Cristo no es tolerante con el pecado. Entonces, ¿por qué yo sí tengo que ser tolerante con el pecado? Y nos cuesta, nos duele, nos incomoda. Es una piedra en el zapato predicar esto y es una piedra en el zapato oír esto para cada uno de nosotros. Pero la finalidad de la predicación fiel de la Escritura es confrontar primeramente a quien la predica y confrontar a quienes la oyen para llevarnos a vivir una vida piadosa, hermanos. Luego de una exposición de la palabra de este tipo, ninguno de nosotros puede decir, a mí nadie me dijo. Yo no lo sabía. Y como comencé en un principio, mientras más conocemos, son más las cosas que tenemos para cumplir. Y esta es una de ellas. Tal vez nunca lo habíamos visto de este punto, pero debemos corregir y no debemos ser tolerantes con cierto tipo de cosas. Hermanos, pero hay casos en los que debemos corregir y confrontar, mayormente si eso que estamos viendo pone en juego el testimonio del Evangelio y la verdad de Jesucristo. La verdad de Jesucristo no debe ser manchada y nosotros no debemos ser cómplices. Sí, bueno, sí, ponele que sea así, para no confrontar. Bueno, sí, déjalo que piense lo que quiera. Y estamos dejando que piensen lo que quieran en contra del Evangelio de Jesucristo. Un evangelio que a Cristo, mantenerlo en alto, le costó su propia vida. Un evangelio que a muchos de los siervos del Señor les costó ser aserrados.
tirados al Coliseo romano y devorados por las bestias, familias enteras, niños, mujeres, ancianos, cortados por la mitad, incinerados para alumbrar las calles de Roma. El evangelio que a muchos les costó su vida, muchas veces nosotros, bueno, sí, déjalo que piense. Mientras yo sepa que no es así, que piense lo que quiere. Déjalo, con tal de no confrontar, de no pelear. Y pisoteamos el evangelio de Cristo siendo tolerantes muchas veces al pecado o a la mentira. Hermanos, debe haber firmeza y no tolerancia. Y eso es lo que hizo Pablo con Pedro. No toleró. Él podría haber dicho, bueno, Pedro, después lo hablo. Muchas veces nosotros hubiésemos dicho, bueno, después lo hablo, ahora no, está lleno de gente. ¿Qué vamos a hacer de esto tan grande? Va a ser grande el comentario y todo el mundo va a salir a hablar. Pero ¿por qué Pablo lo hizo en público? ¿Qué piensa usted? Porque Pedro lo hizo en público. Pedro no lo hizo escondida, Pedro lo hizo delante de todos, delante de los que vinieron, delante de los que estaban, de los que se quedaron con la boca abierta viéndolo. Míralo, nos dejó solo, estaba comiendo con nosotros, claro, vino fulano y se fue, nos cambió. Ahora con su actitud me está haciendo sentir que yo no soy cristiano. ¿Se entiende? Entonces, hermanos, el problema de esta actitud era que empezó a contaminar a otros. El problema de la mala actitud de Pedro no fue que solo lo abarcó a Pedro, pobre Pedro, solamente él se perjudica, no. Había muchos involucrados en esto. Veamos por favor el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Y en su simulación participaban también los otros judíos. Me encanta cómo la Reina Valera lo dice. Lo he leído en todas las versiones, pero me quedo con esta traducción. En su simulación. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba simulando. Estaba disimulando, vivía una realidad paralela. Pero en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera, preste atención a esto, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro, los demás judíos que se habían vuelto a Cristo y Bernabé. ¿Quién era Bernabé? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba el nombre Bernabé? Hijo de consolación. El hijo de consolación, el que consolaba, el que amaba, el que mostraba el corazón de Cristo, estaba siendo un simulador también. Estaba siendo también un simulador. Pero fíjese cómo dice, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Esa mala actitud de Pedro, hermanos, había empezado a contagiar como un virus a quienes lo rodeaban. Por eso es que Pablo lo confrontó. Otros judíos cayeron en esa simulación. Aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Bernabé, hermano, un verdadero creyente. No estamos hablando de alguien que estaba a medias, de alguien inmaduro, pobre Bernabé. Era un inmaduro, no, un verdadero creyente. El hijo de consolación, el compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña? Hermanos, aún los verdaderos creyentes, los creyentes más piadosos, todos, ¿sí? Los más firmes, están expuestos a ceder ante la tentación y el pecado. Todos. No, pero es tan piadoso que jamás caería en algo así. Bernabé era piadoso, Pedro era piadoso. Estos hermanos que habían dejado el judaísmo y se habían vuelto a Cristo eran piadosos, pero cayeron en la simulación. Es muy peligroso una mala actitud. Se pega, se contagia, se mira y se imita. Tengamos cuidado con esas cosas, hermano. La mala actitud de Pedro estaba siendo imitada por otros. Ya no era tan solo Pedro dejando de lado a los gentiles, sino que en su simulación cayeron los otros judíos, dejaron de lado a los gentiles, y Bernabé terminó haciendo lo mismo, dejando de lado a los gentiles cuando vieron a los judíos que vinieron. No vaya a ser cosa que quedemos todos mal. Entonces Pablo dice, no es solo Pedro, esto se está desparramando, esto puede llegar a ser una pandemia, y la iglesia que tanto costó formar se va a destruir. Si yo no hago algo, dijo Pablo, esto va a explotar la santidad y la comunión de la iglesia. Amén. Hermanos, había división, ¿sí?
Los que habían creído en el Señor estaban haciendo división, formando dos grupos. Cuando que la iglesia dice la palabra que es una sola, con Cristo como cabeza y formada por muchos miembros. ¿Por qué ahora había dos grupos? Un evangelio para los gentiles y por el otro lado los que creemos todavía en los rituales judíos. No puede ser. No puede haber esas cosas en la iglesia del Señor. Cuando Pablo vio eso se alarmó y no dudó ni siquiera un momento en confrontar esa actitud de división y de pecado. Dice Pablo, presta atención a esto, que la hipocresía arrastraba a los demás. ¿Sabe qué? Yo estuve investigando y le quiero aportar algo que le va a ser de bendición. La palabra hipocresía viene del griego hipócre. El hipócre o la hipócre era una máscara, una careta. ¿Cómo le es más familiar? ¿Máscara o careta? De ambas formas es lo mismo, usted me entiende, ¿no? Que usaban los actores del teatro griego, que muchas veces tenían como un palito, ¿lo han visto? Que llevaban así con un palito una cara feliz, una cara triste, otra con lágrimas, ¿sí? Eran para los personajes que ellos hacían en el teatro griego. Ese era el hipócre. El hipócre ellos se lo ponían así y podían estar felices un ratito, pero cuando el personaje estaba triste, dejaban esa hipócre de alegría y se ponían un hipócre de tristeza. Entonces de ahí, de ahí viene el origen de la palabra hipocresía. Es mostrar algo que en realidad no estás siendo. Es mostrar una imagen que realmente no dice lo que sos o lo que hay en tu corazón. De ahí viene la hipocresía. Por eso Pablo dice, se pusieron una máscara. Al ver la presión de la situación, escondieron lo que realmente era, se pusieron una máscara de hipocresía y en su simulación montaron un personaje. ¿Cuántas veces montamos un personaje? Hoy soy este personaje, pero según la situación, soy este otro personaje. Y tengo un libreto para cada situación. Si eso está pasando con nosotros, volvámonos a Cristo. En arrepentimiento y fe, volvámonos al Señor. Porque el final de ese camino de hipocresía no es bueno. No es bueno. Y tarde o temprano, y más temprano que tarde, vamos a ser confrontados. Pero el día que nos confronte el Señor, no será la misma confrontación que alguien nos pueda hacer. Volvámonos de nuestros caminos, hermanos, y seamos de un solo ánimo. Amén. Hermanos, dice la Escritura que Pablo vio como Bernabé, Pedro y el resto de los judíos se habían puesto una máscara, escondiendo realmente lo que eran. Decían una cosa y hacían otra. Por eso Pablo decidió confrontar y corregir en público, porque eso estaba dañando a la iglesia, estaba causando división y estaba ensuciando el Evangelio de Jesucristo. Meditemos en esto, por favor. Hermanos, la corrección y la disciplina son actos de amor. ¿Sabe por qué son actos de amor, aunque duela? Porque nos están protegiendo de daños mayores. Cada vez que somos corregidos nos están advirtiendo, nos están protegiendo del siguiente paso que vamos a dar. La corrección es amar. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, el pecado no puede ni debe ser tolerado de manera cómplice, porque el pecado es contagioso y es mortal. Un predicador dijo, ojalá la piedad y la santidad fueran tan contagiosas como lo es el pecado. Ojalá la piedad y la santidad fueran tan contagiosas como lo es el pecado. Hermanos, basta verlo en nuestros niños. ¿Qué se les pega primero a los chicos? Que a veces decimos, ¿de dónde sacó esto? Si nunca lo vio. Nosotros no hablamos así. ¿Qué se le pega primero a nuestros niños? Las malas actitudes, las malas contestaciones, los malos gestos. ¿Sí? Es lo primero que se le pega. ¿Qué se nos pega primero a nosotros? Y no, lo que pasa es que me estoy juntando con gente que no es tan buena. Pero la gente que no es tan buena tiene la culpa de que a vos se te peguen ciertas cosas. ¿Cuántas veces escuchamos decir, ya estás hablando igual que los demás? Ya estás haciendo lo mismo que los demás. No es el entorno, es el ambiente. Me acuerdo mi mamá muy inocentemente y muy cubriéndome. No, lo que pasa es que son los amigos de Sergio.
Son los amigos de Sergio que lo llevan por mal camino. No eran los amigos de Sergio, era Sergio el que iba por mal camino, que le gustaba el mal camino de los demás. No, mi hijo nunca. Son las amistades que tiene, porque acá en casa se le enseña esto, sí, a mí en casa también me enseñaban otra cosa. Pero ¿qué es lo que más se pega? Las malas actitudes. Ojalá, dice este predicador, ojalá la santidad y la vida piadosa fueran tan contagiosas como el pecado. El pecado es mortal, hermanos. El pecado es contagioso, es adictivo, se pega, se mira y se imita. Y eso, hermano, no debe ser tolerado. Hermanos, nunca los malos ejemplos son dignos de ser imitados. Presta atención a esto. Pedro era un apóstol de renombre. Era un hombre piadoso, de peso en el cristianismo en ese tiempo. Él tenía una responsabilidad en la iglesia. Había mucha gente que lo miraba. Y mucha gente podría haber dicho, si Pedro hizo esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y eso fue lo que pasó. Si Pedro, cuando vienen los de Jerusalén, se apartó de los gentiles, bueno, lo hagamos nosotros también si Pedro lo hizo, no está mal. Aún Bernabé lo terminó haciendo. Es adictivo, es contagioso la mala actitud. Y aquellos que tal vez no eran tan maduros, podían pensar, bueno, la actitud de Pedro no es tan mala, hagámosla nosotros también. Nunca, hermano, los malos ejemplos son dignos de ser imitados. Sea quien sea el que tiene esa mala actitud, su mal ejemplo no debe ser imitado. No debe ser imitado. Otro predicador dice lo siguiente: el pecado es como un cáncer que hace metástasis. Va carcomiendo lentamente hasta matar. Es por eso que debe ser extirpado de nuestras iglesias y nunca debe ser tolerado. ¿Amén? Hermanos, tal vez la corrección y la disciplina no eviten el pecado. Porque tal vez muchas veces decir, pero yo le dije y lo hizo igual. Pero se le advirtió y lo terminó haciendo. Tal vez la disciplina y la corrección no eviten el pecado, pero sí advierten de cosas mayores. ¿Por qué? Porque si usted advierte, si yo advierto, nadie va a poder venir a decir, pero vos no me dijiste. Sí, yo te dije, yo te advertí. Tal vez no puedas impedir que la persona que está siendo corregida caiga en lo que ya ha decidido caer. Pero sí advierte, ¿sí?, de cosas mayores. ¿Amén, hermanos? Hermanos, nuestros pecados, si no son confesados al Señor y si no hay arrepentimiento en nosotros, nuestros pecados tienen el potencial de volverse parte de nuestra vida, de nuestras costumbres. Y lo más triste es que los terminaremos viendo como algo normal, como algo cotidiano. No es tan malo. Todo pecado que no es confesado es abrazado. Todo pecado que no es soltado es guardado en el corazón. Y esas malas actitudes las vamos a terminar haciendo parte de nuestra vida. Y lo más triste es que esas malas actitudes son imitables. Las imitan nuestros hijos, las imitan nuestros cónyuges, las imitan nuestros hermanos, las imitan nuestros amigos. Ah, mira, si el cristiano que va a la iglesia hace eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Si él lo hace y va a la iglesia, yo también lo hago. Si mi papá lo hace, yo también lo hago. Si mi mamá lo dice, yo también lo digo. Si mi papá trata así a mi mamá, yo también voy a tratar así a mi mamá, a mis hermanas. Y cuando sean grandes esos varones que han visto su maltrato de su esposo o su esposa, lo van a hacer con su novia, lo van a hacer con su esposa. Y las hijas que han visto ese maltrato de muchas mamás y a sus papás, cuando sean grandes lo van a hacer en su matrimonio. Son conductas que se repiten. La infidelidad se repite. Las malas costumbres, los malos hábitos, los insultos, los griteríos en las casas se repiten. Si no está arrepentido y confesado, si no está entregado al Señor, se repite. Se repite la historia. Por eso es que tristemente se dice, mira, igual que el padre. Ah, no, pero eso no es nada, el abuelo era así también. Y son historias que se repiten hasta que alguien se vuelve al Señor. Y el Señor cambia su historia y empieza una nueva. Pero la corrección y la disciplina son necesarias. La confrontación es
necesaria. Amén, hermanos. Hermanos, trabajemos en esa área de nuestra vida para poder decir, como dijo el apóstol Pablo tiempo después: hermanos, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Eso sí es digno de ser imitado. ¿Sí? Juan Calvino dijo: todo lo que veas malo de mí soy yo, pero lo que veas bueno de mí es Cristo. Todo lo malo que veas de mí, ese soy yo. Esa es mi identidad. Pero lo bueno que veas de mí es Cristo en mí. Cristo en mí. Amén. Meditemos en esto, hermanos. Veamos para finalizar cómo fue la confrontación que le hizo Pablo a Pedro. ¿Cómo fue esa confrontación? Versículo 14, por favor. ¿Qué dice Pablo? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay varias cosas para meditar acá, hermanos. Primero, la confrontación es corregir la mentira con la verdad. Cuando vayamos a confrontar a alguien, no debemos confrontar esa mala actitud con otra mala actitud. ¿Se entiende? La confrontación y la corrección es poner en alto la verdad. Alguien dijo una vez: la verdad sigue siendo verdad aunque nadie la crea. Y la mentira sigue siendo mentira aunque todos la crean. Ah, bueno, pero yo lo creí, pero es mentira. Pero yo lo creí, pero sigue siendo una mentira. Pero la verdad, aunque nadie la crea, sigue siendo verdad. El Evangelio es verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad. Y hay muchos que no la creen. Pero el Evangelio, la palabra de Dios, no necesita que todos la crean para ser verdad. Sigue siendo verdad. Ah, no, como aquel no la cree, no es verdad. No, sigue siendo verdad, aunque nadie la cree. Pero la mentira sigue siendo mentira, aunque muchos la creen. Entonces, hermanos, la confrontación es corregir la mentira con la verdad. La confrontación, mis hermanos queridos, no es un ataque personal. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cuando alguien te está confrontando, no tiene algo contra vos. Yo he entendido esto, que aquel que te ama te va a mirar a los ojos, y aunque te retuerzas en la silla donde estás, o si estás de pie, aunque estés súper incómodo, te lo va a decir igual. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Aquel que no te ama te va a palmear la espalda, va a apañar tu pecado y no te va a decir nada. ¿Sabe por qué? Porque por dentro dice que explote, que haga lo que quiera, que viva como quiera. Mientras a mí no me afecte, eso no es amor. Eso no es amor. Amén. No es el modelo bíblico. La confrontación no es un ataque personal. Hermano, aunque nos pese, debemos hacernos cargo. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan las cosas. No nos gusta que nos miren a los ojos y que nos confronten con nuestra hipocresía. No nos gusta. A mí no me gusta. A mí me incomoda. Me enoja. Y yo creo que no te estoy diciendo nada que no te pase. Porque sería muy hipócrita no hacernos cargo de estas cosas. La confrontación duele, molesta, incomoda. Y a veces crees que la otra persona tiene algo contra vos. Y no es así. No es así. ¿Tan enojada estás conmigo que me estás diciendo estas cosas? ¿Tan enojado estás conmigo que te estás diciendo lo que tenés que cambiar? Te está advirtiendo para el siguiente paso. Estás al borde. Si das un paso más te vas a caer. Ah, vos porque no me querés, vos porque... Mira, hoy te levantaste mal conmigo. No. Es por nuestro bien. Es por nuestro bien, hermanos. No nos gusta ser corregidos, no queremos que nos digan las cosas en la cara. Sentimos que nos están atacando y no nos están atacando. Nos están amando. Porque si no nos amaran, no nos dirían nada. Caerte, golpearte, te tendría que haber dejado. ¿Para qué te lo dije? Te terminaste enojando conmigo y eso es lo que hacemos. Nos terminamos enojando con la persona que nos está demostrando amor, porque nos está confrontando. Pedro podría haberse levantado y haberle dicho: ¿qué tenés contra mí? ¿No ves que yo soy un pilar, una columna del Evangelio? Yo estuve con Cristo, vos no. ¿Quién sos vos para confrontarme? ¿Hizo así Pedro? No, hermanos. No hizo eso.
Tenemos miles de cosas que corregir. Y si no estamos dispuestos a ser corregidos, hermanos, nunca caminaremos en la verdad, sino en nuestra propia opinión. Y seremos siempre necios. Si no estamos dispuestos a ser corregidos, siempre vamos a andar en caminos de necedad, en caminos de terquedad. Hermanos, contar con alguien que nos confronte es tener una bendición. Tener hermanos que nos confronten es ser bienaventurado. Y vos decís, yo no quiero tener a alguien que me confronte. Porque si a mi carne le das a elegir, yo quiero a alguien que me apañe lo que yo quiero. Que me diga lo que yo quiero escuchar. Que me acompañe en mis desvíos. Pero aquel que te ama sinceramente y que te ama con el amor de Cristo, te va a confrontar y no va a permitir que te desvíes y mucho menos que te golpees. Terminaremos tomando nuestras propias decisiones. Pero aquel que nos advirtió nos mostró su amor. Dígame si muchas veces no terminamos haciendo lo que queremos. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos. Bueno, sí, me dijo, pero yo tomo mis decisiones. Y nos creemos sabios, filósofos de la vida. Bueno, pero yo tomaré mis propias decisiones porque yo daré cuentas el día de mañana. Y es verdad, daremos cuenta. Y más aún habiendo conocido y habiendo hecho cualquier otra cosa. Daremos cuentas al Señor. Hermanos, muchas veces no queremos oír ciertas cosas, pero es necesario quitar esas cosas de nuestra vida para poder crecer en gracia, en santidad y en piedad. Finalizo con esto. Pablo no atacó a Pedro. Él no se decidió decir, bueno, ahora me va a escuchar, lo voy a avergonzar delante de todos. No, hermano, la confrontación no es avergonzar, es amar. Hermano, fue un llamado en amor a la corrección y al arrepentimiento. Confrontar no es pelear, es amar. Disciplinar no es odiar, es amar también. Dios, al que ama, ¿qué dice la palabra? Disciplina. Dios corrige y exhorta a quien toma por hijo. Y Dios corrige y confronta a aquellos que Él ama. Hay otra cosa para meditar en este verso 14 final. ¿Qué dice? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo no se llevó por chismes. ¿Qué hizo Pablo? Él vio. Cuando vayamos a confrontar a alguien, a corregir a alguien, no nos llevemos por lo que nos han dicho. Procuremos ver. Procuremos ser testigos. ¿Sí? Eso es algo también para meditar. ¿Pero qué dice? Pablo vio que no andaban rectamente conforme al Evangelio. Pablo podría haberle confrontado a Pedro diciéndole, tengo contra ti que hiciste sentir mal a los hermanos gentiles. Tengo contra ti que los dejaste solos en la mesa con toda la comida que habían preparado. No, él lo confrontó por no andar rectamente en el Evangelio. No por no compartir la mesa, no por haberlos despreciado ni haberlos dejado solos, ¿sí? No por rumores, sino por no caminar como el Señor lo pide en su palabra. Lo confrontó por ser de doble ánimo, por decir mucho y no hacer lo suficiente. Lo confrontó por no ser íntegro y por ensuciar el testimonio del Evangelio. Pero hermanos, para meditar finalmente, y recurro a la historia de los discípulos del Señor, que no está registrado en la palabra. Según historiadores, Pedro no siguió con esa actitud, pero la Biblia nos enseña que sus hechos lo demostraron, porque luego de esto Pedro no fue descalificado del ministerio. Pedro siguió siendo un hombre piadoso. Tal es así que Pedro escribió las cartas que tenemos en la Escritura, ¿sí? Las cartas de Pedro, que tanta sabiduría del Señor tienen, que no podrían haber sido escritas por un hombre lleno de orgullo y de soberbia, por un hombre enojado. No podría Pedro haber continuado con su ministerio de predicación y de enseñanza de no haberse vuelto al Señor en arrepentimiento y fe. ¿Están entendiendo, hermanos? Lo que produce la confrontación. Si hay arrepentimiento y fe, hay una vida piadosa después de ser confrontado. ¿Sí? Pedro lo expresaría de la siguiente manera con estas palabras. Vaya por favor conmigo a 1 de Pedro, capítulo 5. La primera carta de Pedro, capítulo 5.
versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 5. Pedro, después de haber tomado la corrección como un llamado de amor y como un llamado al arrepentimiento, humildemente el apóstol Pedro escribe lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer la segunda parte del versículo 5 y todo el versículo 6. Dice lo siguiente: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué aprendió Pedro? Que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué aprendió Pedro? Que humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, el Señor a su tiempo nos exaltará. Amén. Pedro se humilló, tomó el consejo, tomó la corrección, se dejó amar, y en humildad y en arrepentimiento Pedro se volvió al Señor. Hermanos, cuentan los historiadores que Pedro vivió y murió abrazando el Evangelio hasta el final. La historia nos dice que Pedro murió crucificado cabeza abajo porque él entendió y no se sintió digno de morir crucificado como murió Cristo. Él dijo: no soy digno de morir crucificado como mi Señor. Pedro murió en la cruz, lo crucificaron, esa fue su sentencia, porque seguía siendo la muerte más humillante y vergonzosa. Pero Pedro pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque él dijo: no merezco morir como murió mi Señor. Eso no lo podría haber hecho alguien que no se haya vuelto de todo corazón a Cristo. Eso no lo podría haber hecho un hombre soberbio y arrogante que no tomó la corrección como una muestra de amor. Eso, hermanos, nos enseña. Eso, hermanos, nos habla. Vivamos para Cristo. Bendita la confrontación y la corrección amorosa que nos llevan al arrepentimiento y no a la destrucción. Sostengo que la corrección de Pablo fue justo a tiempo, en un momento crucial e importante de su vida. Esa condición, esa actitud de Pedro debía ser corregida y cortada de raíz. Pero Pedro, en humildad, se volvió a Cristo y su vida siguió exaltando el nombre del Señor. Y Pedro nos lo dice: Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Y Pedro aconseja: hermanos, volvámonos humildemente al Señor para que Él a su tiempo nos exalte. Amén, hermanos. Hermanos, pidámosle al Señor, primero, que haga de nosotros personas íntegras. Una persona íntegra es siempre la misma, en todo lugar. Aunque no le caiga bien a muchos, pero seguirá siendo de esa manera. No se va a moldar a la situación. Pidámosle al Señor vivir como creyentes en integridad. Pidámosle al Señor andar fielmente en sus caminos para no ser confrontados por nuestra hipocresía. Amén. Que el Señor nos ayude a vivir piadosamente. Que el Señor nos fortalezca y nos dé la gracia de poder vivir de esta manera. En nuestra debilidad a veces no podemos, pero el Señor se hace fuerte en nuestra debilidad. Y como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando sintamos que no podemos, cuando seamos tentados a negar a Cristo por nuestras actitudes, pensemos en que el Señor da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. ¿Amén? Cristo en nosotros es más que suficiente para hacerlo. Todo lo podemos en Cristo. ¿Amén? Porque Él es nuestra fortaleza. Oremos. Pongámonos de pie. Bendito Dios, queremos honrarte en esta mañana y darte toda gloria y toda honra. Gracias, Padre, porque en esta mañana nos permitiste, Señor, abrir las Escrituras, meditar en ellas, ser enseñados, ser confrontados